¿Quién está aquí en esta mañana? Gloria a Jesús. Así es que el título de este tema se llama Aprendamos cómo escuchar la voz de Dios. Y quiero traer en el libro de Génesis, cuando Dios habló con Abraham. En ese entonces se llamaba Abraham. En Génesis 12, del 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice claramente allí: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién le había dicho a Abraham? Jehová, Dios. Amén. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya hemos hablado de Abraham y de cuando Dios le llamó a salir de su casa, de su familia, de la tierra de sus padres, donde él era un hacendado, tenía dinero mucho, dice la palabra, y Dios lo sacó, pero Dios tuvo que hablar con él. Porque si hay algo que hace que Dios te hable, es cuando hay un propósito en la vida del ser humano. ¿Cuántos están aquí? Así que si tú tienes llamado, si tú tienes propósito, tú vas a escuchar la voz de Dios. Pero hay un problema con esto, que nosotros no estamos capacitados para poder escuchar la voz de Dios. Por eso el Señor simplificó su palabra en la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Entonces nosotros escuchamos a Dios hablarnos a diario a través de la palabra. Por eso Dios escoge a Moisés y comienza a escribir lo que se llama el Pentateuco en la Biblia, o los primeros 5 libros que tiene la Biblia, que fueron escritos por Moisés, y Dios comienza a plasmar su palabra, su voluntad en la Biblia. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Si no se hace esto, nosotros no entendiéramos ni conociéramos los misterios de Dios y la creación. Cuando en el Génesis Él hace todas las cosas y nos dice que en el principio creó Dios los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Pero a pesar de esto, Dios tuvo que a hombres escogidos hablar con ellos directamente. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Y yo no sé, pero en esta mañana yo entiendo que nosotros vamos a aprender a poder escuchar la voz de Dios. Muchas veces Él nos manda una persona, muchas veces nos ha mandado ángeles, muchas veces el mismo Espíritu Santo habla con nosotros, pero nosotros, como estamos metidos, embuidos en nuestro ciclo de vida, no escuchamos ni apreciamos al que habla con nosotros. ¿Alguien está aquí en esta mañana? ¿Alguien le da gloria a Dios? Pues para yo poder escuchar la palabra de Dios, a Dios hablarme, lo primero que yo debo hacer es obedecer. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien le adora en esta mañana? ¿Alguien bendice el nombre de Dios? La obediencia permite que tú puedas escuchar la palabra de Dios, que puedas escuchar la voz de Dios, que puedas recibir a Dios hablándote a tu vida o a sus vidas. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Muchas veces hay personas que se paran desde aquí y Dios da una palabra que son específicas para usted. ¿Alguien le adora en esta mañana? Porque puede ser que personas estén pasando por muchas situaciones, pero hay una palabra que Dios tiene que va dirigida a ti. En una oportunidad, San Pedro de Macorís, ustedes saben, yo pertenecía a otra iglesia y en esa iglesia son escépticos en muchas cosas y yo traía ese modelo.
Pero Dios comenzó a cambiarme el modelo. Porque si algo Dios va a hacer es que te va a cambiar el modelo para que su voluntad pueda hacer efecto en ti. Alguien adora al Señor. Cuando Jesús vino, los fariseos no le recibieron porque aunque ellos eran maestros de la palabra, no pudieron escuchar la voz de Dios que le hablaba a través de Cristo. Alguien tiene que darle gloria al Señor. Pero nosotros que hemos aceptado al Señor, sabemos que cuando Dios se manifiesta, Él se glorifica en su pueblo. Bendita sea la gloria del Señor. Y Dios en su misericordia, cuando sacó el pueblo de Israel, quería hablar con su pueblo. Como habíamos dicho, creo que la semana pasada, ellos pudieron ver esa nube que de día le daba sombra. Ellos pudieron ver la columna de fuego que de noche le daba su calor. Ellos pudieron ver el pan del cielo, el que se llama el maná, que descendía del cielo. Y dice la palabra que esta gente con todo y esto no escuchaban la voz de Dios y volvían y desobedecían y volvían y hacían lo malo delante de Dios. Pero en una oportunidad, estando Dios allí hablando con Moisés, Moisés sube al monte Sinaí y estando en aquel lugar, Dios se manifiesta a él. Le dice: prepara el pueblo porque mañana voy a hablar con ellos. Y esta lectura que se encuentra en el libro de Éxodo 33 nos narra más o menos lo que allí sucedió. Escuchen qué pasa cuando el hombre está desconectado de Dios, no puede escuchar la voz de Dios, escucha juicio, le da temor y muchas cosas suceden. Dice el verso 11 del capítulo 33 del libro de Éxodo: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como había dicho a Moisés. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Vamos a seguir buscando. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes. Estoy leyendo en Éxodo capítulo 19, 16. Y dice que truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonidos de bocinas muy fuertes. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. O sea, que Dios se estaba manifestando allí. Y Dios quería ver a su pueblo y quería hablar con él. Pero dice la palabra que cuando el pueblo se puso al pie del monte, que lo que escuchaban eran truenos, relámpagos, espesas nubes, humo que subía, que el monte se estremecía. Dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento o aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con su voz tronante. El pueblo no pudo entender lo que Dios y Moisés hablaban, porque ellos solamente escuchaban los truenos, relámpagos, veían las nubes y tenían temor. Y ellos le dijeron a Moisés: habla tú con él para que nosotros no muramos. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora al Señor? ¿Alguien alaba a Dios? Hermanos, cuando nosotros estamos en desobediencia, lo que escuchamos de Dios es juicio, castigo y perdición. Por eso el Señor envió el Espíritu Santo para que Él, las palabras de Dios, pudiera suavizarla de tal forma que pudiéramos recibir la palabra y entonces poder entrar en el nivel de salvación.
La paga del pecado es la muerte. El pecado lo que creó entre Dios y el hombre fue separación. Por eso el hombre no está preparado para escuchar la voz de Dios. Pero gracias a Dios y al Espíritu Santo, el Señor pudo manifestarse en su pueblo y el pueblo pudo escuchar la voz de nuestro Dios. Mi alma alaba al Rey de Reyes. Pero hay personas que Dios le llama y le envía un profeta que le hable, y el profeta viene y le habla, y la persona recibe y comienza como obedecer, pero llega un momento que esta persona se aparta de Dios. Y un ejemplo en la Biblia lo tenemos con Saúl. Saúl hasta profetizó con los hijos de los profetas. Dios envió a Samuel a ungir a Saúl. Pero ¿qué pasó entre Saúl y Dios? Que Dios envió a destruir un pueblo. Y el rey Saúl no obedeció la palabra de Dios. Y al no obedecer la palabra de Dios, Dios lo desechó. Por eso, cuando Saúl intentaba buscar el rostro de Dios y esperaba recibir palabra de Dios, Dios no hablaba con él. Si hay algo que hace que tú pierdas la conexión con Dios, que tú no puedas escuchar la voz de Dios, es la desobediencia. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien bendice al Señor en esta mañana? Entonces, ¿qué yo debo hacer para poder escuchar bien la voz de Dios y no ser desechado? Obedecer. Obedecer. Oigan que dice el primera de Samuel, el libro de Samuel, su capítulo 28, verso 5, dice que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, ni profetas. Diga conmigo, ay, qué duro es ser desechado. Qué duro es que Dios nos llame con un propósito santo a su palabra y que nuestra desobediencia haga que no escuchemos la voz de Dios. Que Dios no quiera hablarnos. ¿Sabe qué tuvo que hacer Saúl? Buscó una bruja, buscando consultar a Dios a través de una bruja. Cuán errado estaba. ¿Alguien adora al Señor en esta mañana? Porque si hay algo que hace que el hombre pierda la visión de su propósito, es cuando nosotros del camino que Dios nos traza nos extraviamos. ¿Alguien está aquí? Por eso yo no quería seguir pastoreando, no quería seguir en esto, pero hay que obedecer al mandato de Dios. Yo no me gobierno en este camino. Yo quisiera estar por el mundo, quizá fuera uno de los cantantes famosos y reconocidos y mucha gente estuviera cantando mis canciones, pero estuviera fuera del propósito de Dios. Quizá ya ni siquiera estuviera vivo. Yo me iba de Atomayor, me iba para Santo Domingo a meterme a lo mío, a la música. Yo le dije, Padre, ¿para qué tú me traíste a pastorear aquí? Pero cuando Dios me habló literalmente, me dijo, el guerrero muere o vence, pero en el terreno de batalla. O sea que servirle a Dios para nosotros que tenemos esta designación es o sí o sí. ¿Alguien está aquí? Ustedes saben lo que le pasó a un evangelista, que era un muchacho que Dios lo usaba, se salió de la iglesia. En estos días salió la noticia, lo agarraron y lo descuartizaron. El diablo no es amigo de nadie. Por eso la Biblia dice el enemigo. Y él está al acecho de nosotros, la iglesia. Miren, si no hemos sido consumidos por el amor y la misericordia de Dios en nosotros, pero el diablo vino a matar y a destruir. Él no vino para que nadie sea feliz. Mentira del diablo que el que crea que porque esté pichando, está consiguiendo dinero, que va a ser feliz.
se te va a demandar en un momento y vas a lamentar lo que tú estás haciendo. Personas que van y consultan a brujos y brujas. ¿Creen ustedes que no se están contaminando? Le estamos abriendo la puerta al diablo y estamos cerrando a que la voz de Dios nos hable. Pero Él nos amó tanto que envió a su Hijo único engendrado para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No importa la condición que tú has vivido, si crees en Dios, Él quiere sacarte de esa vida de pecado y desobediencia. Alguien tiene que darle gloria al Señor en esta mañana. Y Dios no tiene que ver que usted esté en el mismo infierno cuando a Él le place hablarle, pero Él siempre le va a hablar a alguien con propósito. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar si tú tienes propósito. Tenemos que buscar la voz de Dios. Tenemos que por la mañana levantarnos y levantar los brazos al cielo y darle gloria, darle alabanza y decirle, Dios, háblame. Oh, pero Pablo no era un sanguinario. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Y dice que yendo camino a Damasco a perseguir la iglesia y con unos conductos firmados por el rey Herodes para darle para abajo a todos los cristianos que encontrara. ¿Y qué hizo Dios? Mi alma alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la palabra que yo no sé si era en un caballo, en un carro, yo no sé si era en una bicicleta, en un avión que él iba. Lo que la Biblia me dice que Dios lo tumbó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alguien tiene que darle gloria a Dios. Ese hombre se había pasado su vida escudriñando la palabra, estudiando la palabra. Y mire lo que hacía, perseguía a la iglesia de Cristo, de quien él había estudiado, de quien él tenía conocimiento. Porque la desobediencia, el desconocimiento nos lleva a las cosas de Dios, nosotros perseguirlas. Por eso yo me he puesto que no hablo de nadie, ni de ninguna iglesia, ni ningún pastor. Pudiera hacer un comentario vago, pero lo que digo, y mi esposa lo sabe, vamos a orar, hay que orar. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé el proceso de esa persona, ni el plan que Dios tiene. Si cometió un error, es un ser humano, lo que hay que orar por él para que Dios lo restaure y lo levante. El plan es que todos nos salvemos y que todos podamos escuchar la voz de Dios, porque en un día el Señor dirá, bien hecho mi siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y tú le dirás, Señor, ¿cuándo? O sea, se está escuchando la voz de Dios. Y la van a escuchar los que se salvan y los que se pierden en ese momento. Pero mientras tanto, ven, mi hijo. Bueno, pues estoy predicando, hablen con él ahí. Gloria a Jesús. Mi alma alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios bendiga a Isander. Que el Espíritu Santo te envuelve en esta hora en el nombre de Jesús. Tú sabes que tú eres hijo de la casa. Abre la puerta, Araceli. Tú eres hijo de la casa y en el nombre de Jesús yo te ato a Cristo. No puedo bajar porque estoy predicando, mi hijo bello. Tú sabes que te amamos, ¿oíste? Dios te me cubra. Entra, que esta es tu casa. Siéntate, ven, entra. No importa. Ponlo por ahí por un lado, la botellita esa, y siéntate ahí. Que si Dios te trajo, por algo te trajo. Amén. Gloria a Jesús. Suéltala ahí la botella. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Tú no vienes a joder. El diablo no puede joder a los hijos de Dios. Tú eres hijo del Señor. Mi alma alaba al Rey de Reyes. Tú sabes, tú tienes hambre. Quédate ahí que cuando termine el culto te vamos a dar algo. Amén. Está bien, mi hijo. Señor te cubra cuando termine el culto. Amén. Cuando termine el culto. Dios te bendice. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso da pena cómo está la juventud. Ese muchacho le dieron una puñalada y casi lo matan, y nosotros nos desvelamos por él, orando por él y visitándolo. Y dijo, sí, yo voy para la iglesia, y no volvió. Ahora está peor que como él estaba. Ustedes ven por qué debemos seguir predicando y orando. La juventud
El diablo quiere destruir a nuestros jóvenes. Y lo mejor es comprarle un picapollo y no darle el dinero. ¿Alguien adora al Señor? Por eso nosotros estamos como iglesia, para rescatar esas almas perdidas. Y el diablo habló a través de él, te vine a joder. El diablo no tiene potestad para joder a nadie aquí. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Alguien le alaba? Dele un aplauso porque Él es maravilloso. Hermanos, hay voces que te van a hablar para intimidar. No las escuche. Porque usted tiene que saber hacer diferencia. Yo no sé, porque todo bajo un propósito. Te vine a joder. Aquí el diablo no tiene potestad para joder a nadie. ¿Alguien le da gloria al Señor? Si escuchamos esa voz, si usted se intimida, pues el diablo nos come. El Señor lo reprenda. Amén. Y dice la palabra que Pablo, cuando escuchó esa voz que le habló, dijo: ¿quién eres, Señor? Yo no sé si usted está entendiendo esto. Él supo que la entidad que le estaba hablando estaba por encima de todo lo que él había experimentado en toda su vida. Él pudo identificar que era alguien mayor que cualquier hombre en la tierra y tuvo que reconocerle como Señor y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Shemaka. Es que cuando Dios habla, hay vidas que tienen que ser transformadas. Y ahora yo clamo por ese joven en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo no lo deja tranquilo hasta que él venga a los pies de Cristo. Mi alma alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vamos a dar testimonio en este lugar en el nombre de Jesús. Alguien tiene que darle gloria al Señor. Alguien tiene que bendecir su nombre. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén. Lo vamos a subir a YouTube. Así que, hermanos, Saúl se perdió la oportunidad grande de poder ser rey, pero no solamente rey, sino de también ser un ministrador de los asuntos espirituales. ¿Sabe por qué perdió? Por su desobediencia. No quiso obedecer a Dios. Pastor, ¿y en qué yo desobedezco? Bueno, tú tienes la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que Jesucristo resplandezca en nuestro corazón. Nosotros tenemos una medida de crecimiento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vamos a escuchar su voz a través de esto, y si Él quiere hablarte lo va a hacer, pero Él lo hace con quien Él quiera. En una oportunidad se levantó un grupo en contra de Moisés, incluyendo la hermana de Moisés, Natán, Abirán, no me acuerdo cuál era el otro, creo que Abiú. Y esa gente se levantaron hablando de Moisés. Si Dios habla con él, con nosotros también. Si Él ofrece sacrificio, nosotros también. Y cuando se pusieron, eso fue en el pueblo, eso fue terrible, hermano, porque estaba dividido el pueblo de Dios, uno con aquel grupo y otro grupo con Moisés. Y Moisés le tenía amor y misericordia porque sabía lo que Dios iba a hacer. Y Dios le dijo: tráelo al campamento mañana a esta hora y vamos a ver. Y dice Moisés: a quien Dios le hablare, entonces a ese vosotros oiréis. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Que le abrió la tierra y se los tragó a todos. Y a Miriam, la hermana de Moisés, le dio una lepra mientras vida tuvo. ¿Alguien está aquí? Porque usted no puede forzar a querer ministrar donde Dios no le ha puesto, a querer escuchar la voz a donde Dios no le ha colocado. La iglesia es un vehículo donde nosotros nos vamos formando para poder escuchar bien la voz de Dios. ¿Alguien está aquí?
y esto lo digo con mucha humildad, yo no sé hasta dónde Dios ha de extender su llamado y su ministerio con nosotros. Lo que nos ha mostrado es que esta iglesia va a crecer y que de aquí van a salir hijos e hijas que también darán palabras, tendrán lugares, tendrán iglesias, pastorearán en otros lugares, que quizás Dios nos mueva de aquí en un tiempo. Yo no sé lo que Él va a hacer, pero mientras tanto la voz de Dios que yo escucho es que Él me dice que continúe, que no me pare, que su presencia va conmigo, que Él estaría conmigo donde quiera que vaya. Yo no sé si tú lo estás recibiendo, iglesia, pero lo que Dios quiere es eso, para Él glorificarse en tu vida. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Por eso Dios le dijo, miren, hablen con quien ustedes quieran, pero a Moisés yo le hablaré cara a cara. A un profeta se le manifiesta en sueño. Dios habla con un profeta, con el mismo Elías que estaba metido en una cueva. El Señor le habló a Elías: ¿qué tú haces aquí? En voz reprensiva. Elías le dijo: mira, es que he sentido un vivo celo por la casa de Dios, porque solamente yo he quedado profeta. Y Dios le dijo: mira, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios tuvo que reprender a Elías porque Elías se metió en depresión porque Jezabel quería matarlo. Y para que ustedes entiendan algo, la palabra del diablo es fuerte, porque él, a través de Jezabel, la esposa del rey Acab, le había dicho a Elías que le iba a cortar la cabeza. ¿Y sabe lo que pasó? Elías se metió en depresión, se fue huyendo a una cueva. Un hombre que había matado a 450 profetas de Baal y 400 de Aserá, se acobardó por la palabra de un demonio a través de una mujer. Pero como Jesús dijo que Juan el Bautista era aquel Elías, ¿qué pasó con Juan el Bautista? La sentencia que Jezabel le había dado se cumplió en Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Y eso no fue lo que hizo Felipe, Herodes. Entonces, nosotros tenemos que saber mantener la palabra de Dios activa en nosotros para que el diablo no pueda sacarnos de nuestro lugar, de nuestro nivel, de nuestra dimensión, ni del lugar donde Dios te ha puesto a operar. Hay gente que se van del país o se van a otro lugar sin Dios hablarle que se vayan. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Y tenemos que cuidar eso también. Yo recuerdo, sin mencionar nombre de iglesia, porque yo he escuchado la voz de Dios audible 4 veces. Y es una voz extraña, porque no está acostumbrado uno a escucharla. Te da temor en el sentido de que tú te habla una voz y tú no sabes de dónde viene. Y tú yo me puse la primera vez, miren, yo le decía ahorita que hay iglesias que te enseñan dogmas y cosas que tú te riges por ello. Entonces cuando sucede lo otro, o cuando Dios tiene un plan, Dios te saca. Y yo iba a estudiar teología en esa iglesia. Iba para la universidad de esa iglesia. Y el Señor en voz reprensiva me dijo: tú estás loco. Tú no puedes detener el poder de Dios. Yo entiendo que no era malo lo que yo iba a hacer, pero estaba fuera del propósito de Dios en mi vida. ¿Cuántos están aquí? Entonces cuando usted se va sin escuchar la voz de Dios que le habla, o escucha la voz del diablo y se va a un lugar sin Dios enviarlo, ¿qué le pasa? Sufre muchos dolores y muchas cosas suceden. Y si no muere, porque la misericordia de Dios está con usted. ¿Hay alguien que adora al Señor en esta mañana? Miren, a más de predicar, esto es como un consejo para la iglesia. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Él siempre te va a hablar. Él hace que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se comunique con nosotros. ¿Alguien está aquí en esta mañana? ¿Qué dice Romanos 8:26? Alguien que lo busque para que me lo lea. A ver qué dice la palabra. A veces nosotros hablamos a Dios y creemos que estamos hablando bien, pero lo que hacemos es que torcemos el mandamiento, la palabra. Pero tenemos al Espíritu Santo que transforma las cosas que decimos a un lenguaje que Dios
pueda recibir. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien adora al Señor? Adelante. Para ahí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Nos ayuda en nuestra debilidad. Sigue. No lo sabemos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. La conexión entre Dios y el hombre es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Para nosotros poder recibir la voz de alerta, para nosotros poder recibir la voz de Dios, tenemos que estar conectados con el Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que antes el Señor hablaba a través de sus profetas, pero que en estos tiempos Dios está hablando a través del Hijo. ¿Alguien está aquí? Así que dice el libro de Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos a alguien que habla nuestro propio mensaje, que nos representa en los cielos, el cual está sentado a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros con gemidos indecibles, el cual nuestras necesidades la presenta delante del Padre, aquel también que viene a buscar a su iglesia y nos llevará a vivir con él por toda la eternidad. Alguien tiene que bendecir el nombre de nuestro Dios. Bendita sea su gloria. Y quiero terminar este tema porque Jesús nos enseñó cómo debemos comunicarnos con el Padre. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien la adora en esta mañana? ¿Cómo puedo yo comunicarme con Dios? Como entró ese muchacho aquí. ¿Qué es lo que vine a joderte? El Señor reprenda. Siempre tenemos que reconocer el lugar de autoridad y la posición de nuestro Dios. ¿Cuándo están aquí? Por eso en la oración modelo, ¿qué dice la oración que Jesús nos enseñó? Padre nuestro que está en los cielos. Cuando nosotros reconocemos su posición y su lugar, sabemos que estamos hablando con un amigo, pero un ser de una dimensión múltiple, mayor a la nuestra. Un ser que está en los cielos, un ser que creó todas las cosas, un ser que la existencia misma está en él, un ser que con todo y ser lo que él es, tomó forma humana y vino a vivir con nosotros en esta tierra. Él sea la gloria y sea la alabanza. Dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre es santo. Tú habitas la santidad, tú habitas la eternidad. Reconocemos su grandeza, reconocemos su poder. Para poder escuchar la voz de Dios tenemos que venir con reverencia delante de él. Alguien tiene que bendecir el nombre de Dios en esta mañana. Venga tu reino, o sea, la voluntad tuya. Todo lo que está estipulado en ese reino, nosotros lo recibimos. Por eso tenemos que decir, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Y qué es lo que hacen los ángeles? Alaban,
bendicen el nombre de Dios. Los ángeles hacen con amor y gozo las tareas que Dios le pone. Yo te pregunto en esta mañana, ¿haces tú con gozo la tarea que Dios te ha dado? Yo he visto que en esta iglesia que hay gente que está haciendo la tarea de Dios con gozo. Ustedes merecen un aplauso, porque esa es la iglesia que Dios está buscando. Una iglesia que escucha la voz de Dios en este tiempo. Usted no está escuchando la voz del pastor si le habla no conforme a la palabra. Señores, pero hay iglesias que están poniendo a la gente a comer hierba. Oh, pero en África hay una iglesia que un pastor manda un grupo de gente a comer hierba y salen y se ponen a comer hierba. ¿Están escuchando la voz de Dios? Pero hay un pastor que tiene el santo. ¿Alguien está aquí? ¿Es esa la voz de Dios? Sí, encima de la gente tienen que ponerse así y él camina por encima de la gente. ¿Están esa gente escuchando la voz de Dios? Hermano, el día que ustedes vean algo raro así, corran. ¿Están aquí? El día que este pastor diga, no, que hay que ponerme la alfombra porque mis pies son santos y yo tengo que caminar en santidad. La santidad no es exterior, es interior para que pueda surtir efecto afuera. Y esta gente están inventando tantas cosas, hermano. Y hay gente que para sanarse tienen que, con el pastor. El diablo tiene a mucha gente confundido. Si usted tiene una iglesia, que espero en el Señor que nunca sea esta, y usted ve que el pastor comienza a actuar raro, salgan corriendo. Porque en esa iglesia, Robert se ríe, no se escucha la voz de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Puede que nosotros como humanos cometamos errores, Dios nos libre. Pero cuando en los asuntos espirituales usted ve que hay gente que trae interpretación a lo que se llama dogmas, que son interpretaciones de hombre que no es de Dios, no es nada dado por Dios, entonces ahí hay problemas. Hay mucha confusión. Hay gente que está escuchando la voz de Satanás. Hay cristianos que están saliendo en las redes, que están escuchando la voz del diablo y se están tirando los pecados al aire. Y tienen una forma, una vestimenta y una cosa que cualquiera lo ve y piensa que son santos. Esos son formas humanas, eso no es voz de Dios. Ahí está la voz del diablo, porque usted lo ve los chismes y las cosas en que están metidos. Una iglesia chismosa es una iglesia del diablo, el Señor la reprenda. ¿Cuántos están aquí? Si pasa algo en esta iglesia, lo resolvemos aquí en la iglesia. No tiene por qué salir a las redes. Si a usted le gustó un vestido que está pegado y se mire, el pastor la va a llamar o la va a llamar la pastora o alguien y va a hablar con usted. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Por medio de la obediencia a su palabra. Termino, que yo sé que hay gente que tiene hambre. Y oigan, que su voluntad que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y me llegó este verso que dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. El que escucha la voz de Dios se va a dar cuenta cuando alguien viene disfrazado o viene con el diablo encima o cuando viene de Dios. Yo no le doy mi dinero en la calle a todo el mundo. Tiene que tocarme el espíritu. Porque hay gente que va a ir a huele. El Señor los reprenda. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que pedir para que el Señor supla y perdona nuestras deudas. ¿Cuántos tienen deuda aquí? Ay, mi alma alaba al Rey de Reyes, Señor de señores. Mire, hermano, si hay algo, aunque usted no se acuerde, a alguien usted le debe algo, que el Señor supla para pagar nuestras deudas. Amén. A nuestros deudores. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con nosotros. ¿Y por qué le hablamos así, hermano? Le hablamos así, ¿sabe por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos que ser honestos los unos con los otros. Aquí el único que es 3 veces santo es el Señor, y nosotros nos santificamos en Él. ¿Alguien le da gloria al Señor? Póngase de pie en esta mañana. Bendecimos a nuestro Dios y Padre. Damos gloria y alabanza porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Bendecimos a nuestro Dios. Así es, hermanos, Dios le va a hablar de manera audible a personas aquí que están en este lugar. ¿Alguien la adora? ¿Alguien bendice al Señor? Dios va a hacer que personas comiencen a escuchar la voz de Dios hablándole a sus vidas. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero el libro de Hechos 2:17, oigan lo que nos dice la palabra para concluir en esta parte ya. Bendita sea la gloria del Señor. Mi alma alaba al Rey de Reyes, Señor de señores. Hechos 2:17. Miren que dice la palabra. Y en los postreros días, dice el verso que Dios ha hablado a través del Hijo, pero oigan lo que Dios va a hacer. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Hablarán palabras que Dios pondrá en las bocas de cada uno de ellos. Y esta es la generación a la que Dios le está hablando en este tiempo, que va a hacer estas cosas. Solamente tenemos que creerlo y caminar en dimensión de su gracia y de su poder. Alguien tiene que bendecir el nombre de Dios en esta mañana. Así es que, hermanos, Dios quiere hablarnos. ¿Estamos nosotros atentos para poder escuchar su voz? Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que su Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Tía, ven para que ore. FIFA, ven para que ore. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. Y me diste perdón. Dios los bendiga, hermano. Bendiciones. Esta mañana, Señor, te doy las gracias, Padre, por todo lo que me das, por mi nuevo hogar. Te pido también por mi madre, por mis hijos, por mis nietos y toda mi familia, Señor. Por estos hermanos que cada día aumentan más y más. Y que esta iglesia va a ser grande y poderosa, Señor. Así como estuve en mi casa, todo que yo creía, oh, pero Dios mío, cuántas personas tú me mandaste, Padre. Qué bendición fue esa. Señor, te pido por los hermanos que no han venido y por los que estamos. Por algún motivo no están, pero tú sabes que tú eres misericordioso y sabes por qué no están. Bendiciones para todos, Señor. Te damos las gracias por todo infinitamente, Padre, porque por un día más que nos da de vida, por ver la luz del sol, Señor. Qué grandioso eres, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, te bendecimos y te glorificamos, te damos gloria, Padre. Tú eres el creador y dador de vida. Te pido por mi madre, que yo cuando llegue ahora la encuentre mucho mejor, porque la dejé dormida. Padre Santo, desde las 4 de la mañana estaba llorando con un dolor. Bendito sea tu nombre. Espero en Dios y en tu Hijo que sea así, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo glorificamos, Señor. Te damos gracias por todo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo
Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que al tu tocar me siento. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto le bendicen en esta mañana? Así que despedimos Es que sé que a desde este tu lugar presencia esa transmisión. Amén.